Hola chicos, bienvenidos a la clase número 30. Hoy les tengo medidas de dispersión. Las medidas de dispersión que vamos a estudiar simplemente van a ser el rango, la desviación estándar y la varianza. La desviación estándar se puede hallar a veces como desviación típica, se designa con una letra sigma, y la varianza va a ser el cuadrado de la desviación estándar, entonces va a ser sigma cuadrado. Ya chicos, a modo de introducción, las medidas de tendencia central que estudiamos hace dos clases nos apuntan hacia un centro, hacia un horizonte de la población. ¿Hacia dónde va? Por eso se calcula el promedio, la mediana y lo que más se repite, la moda. En cambio, las medidas de posición, que vimos en la clase pasada, dividía a los grupos en cada segmento y quería analizar qué pasa en cada uno de estos segmentos. En cambio, en la medida de dispersión, queremos saber qué tan apartados están los rangos, o sea, los datos. Para eso va a estar el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces, vamos a partir con un ejemplo, ¿ya? Y quiero que creemos tres países. Entonces, vamos a partir con Chile. Y vamos a hablar de los sueldos, ¿ya? Y vamos a crear tres países. Entonces, supongamos un país en que todos los sueldos son o sea, Chile, perdón. Vamos a partir diciendo que va a existir un médico que gane 7 millones. ¿Ya? Va a haber otro que gane 4 millones. Y va a haber alguien que estudie y termine ganando 1 millón. ¿Ya? Vamos a analizar estas tres personas. Pero va a haber otro país en que haya uno que gane 6 millones, otro que gane 4, otro que gane 4 y otro que gane 2. ¿Ya? Pero vamos a suponer un país más hipotético y utópico en que todos tengan que ganar lo mismo, porque lo que importa son las oportunidades, ¿ya? Y cosas y todo eso. Entonces vamos a suponer que tres personas ganan lo mismo. Entonces la ponemos acá 1 por 3. Tres personas ganan exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, si calculamos el promedio de cada uno de estos, vamos a tener 7 millones más 4 millones más 1 millón, me va a dar 7 más 4, 11. Más 1, 12. Me va a dar 12 millones. Y estos 12 millones se van a distribuir en 3 personas. Entonces me va a quedar un total de 4 millones. Entonces mi promedio es de 4 millones. En cambio en este país, vamos a tener 6 millones más 2 millones, 8 millones más 4 millones, 12 millones. Vamos a tener 12 millones de nuevo. Dividido en 3, va a ser igual a 4 millones. Llegamos a tener 4 veces 4 millones, 4 por 3, 12, dividido en 3, 4. Y este también va a tener de promedio 4 millones. Si se dan cuenta, la media o la media aritmética es una medida de tendencia central. ¿Hacia dónde va el centro? Y claramente en esta va hacia 4 millones, ¿ya? Pero no nos dice cuánto se dispersa. Entonces solo con la media no podemos hacer cierta diferencia. Como por ejemplo que los sueldos son más desiguales y hay más desigualdad en un país, como lo es con Chile, ¿ya? Pero en otros países la diferencia ya está bien que haya poca diferencia, ¿ya? Y en otros países mucho más utópico todavía podemos encontrar en que todos van a tener el mismo sueldo, porque lo que importa es la ocasión. Ya, entonces sigamos. Si se dan cuenta, los cuatro tenemos el mismo promedio, pero no podemos saber cuánto es la desigualdad. Entonces para eso va a existir los términos que ya le habían dicho antes, las técnicas que ya le había dicho antes. Entonces vamos a partir con el rango. El rango es muy simple, ¿ya? Y algunos no entendían lo que era el rango y la tenían mala. Pero ojo, solo hay que saber qué es la recta entre el mayor y el menor término. Nada más. Entonces, dado eso, vamos a decir que vamos a tener 7 millones menos 1 millón y me va a dar 6 millones. Entonces tenemos un rango de 6, ¿ya? Entonces el rango de este va a ser 6 menos 2 es igual a 4 millones, ¿ya? Ese va a ser el rango. Y el rango mi último va a ser 0. ¿Ya? Porque 4 millones menos 4 millones no va a haber ninguno, ¿ya? Entonces, ¿qué me quiere decir que el rango sea 6, que sea 4, que sea 0? Que sea 6 significa que va a haber una alta diferencia en comparación a estos dos. Entonces me está diciendo que hay una mayor dispersión. Si hay una mayor dispersión, hay una mayor desigualdad y se pueden hacer inferencias, ¿ya? En cambio, ¿qué me quiere decir que el rango sea 0? Si el mayor y el menor término no tienen diferencia,
significa que todos los valores son iguales, ¿cierto? Porque si el mayor y el menor son iguales, todos los rangos son iguales. O sea, la diferencia más 0 y todos los datos son iguales. En ese caso estamos hablando justo de una población que no tiene moda, que es amodal, ¿ya? Eso lo vimos en la parte de moda. Entonces eso con el rango. Ya, fácil, fácil. Ahora vamos a ver lo que es la desviación estándar. Y definiendo desviación estándar o típica, se define así, ¿ya? Va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria de n de i igual a 1 de los x y con los x barrita va a ser promedio, ¿ya? Menos el promedio dividido n. Quizás no hayan entendido nada, pero les explico de una forma más sencilla. Ese símbolo raro va a ser sumatoria, ¿ya? ¿Y qué es lo que me está diciendo? Que vamos a tener un dato 1, por ejemplo, menos su promedio, menos el promedio de todos, al cuadrado, más el dato 2 menos el promedio, al cuadrado, más el dato 3 menos el promedio, al cuadrado. Y así hasta toda la cantidad de datos que quieran, que tengan, ¿ya? Dividido el total de datos que le vamos a llamar n, ¿ya? N va a ser mi total de datos. ¿Cómo se lo pueden aprender? La medida de dispersión quieren saber qué tanto varía cada dato con su promedio. Entonces se le resta y se le da al cuadrado y queda un número positivo. Entonces da lo mismo si se resta este o este. O sea, si está cambiado el orden. Porque ya, lo voy a explicar con un ejemplo. 2 menos 3 al cuadrado va a ser menos 1 al cuadrado. Y como está en paréntesis va a ser menos 1 por menos 1 va a ser 1 positivo. En cambio, 3 menos 2 al cuadrado va a ser 1 al cuadrado y eso va a ser 1. ¿Ya? Con cualquier número que les pongan, si los dan vuelta y lo elevan al cuadrado, el resultado va a ser el mismo. ¿Ya? Entonces, no importa si se equivocan en el orden, el resultado va a ser el mismo, algebraicamente. ¿Ya? Y n es dividir el total de datos. Ahora, y queremos saber la varianza simplemente va a ser esto elevado al cuadrado, entonces simplemente va a ser eso sin la raíz, ¿ya? Y por consecuencia le va a dar un número más grande, porque la raíz es chica los números. Todo esto dividido en n, ¿ya? Eso va a ser la varianza. Y ojo, que sigma m de 0, o la varianza m de 0, significa de nuevo que todos los rangos van a ser iguales a la media. Entonces vamos a tener todos los valores que sean iguales, ¿ya? Y va a pasar lo mismo que cuando todos valían 4 millones. Imagínense, ¿se acuerdan que cuando todos valían 4 millones, la media era 4 y cada dato era 4? Vamos a tener 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 0 dividido 3, 0, ¿ya? Entonces que la desviación estándar o la varianza me da igual a 0 significa que la muestra es amodal, ¿ya? Ya. Quiero hablar de una propiedad interesante, que es que cuando tenemos, vamos a anotar acá, que cuando a la desviación estándar le sumamos una constante, le pongo desviación estándar en función de a, para que se entienda que se puede ver como una función, es como colocar f de x, ¿ya? F de x más a, ¿ya? Y es porque la desviación estándar trabaja con datos que le llamamos x sub i, más lo mismo que la desviación estándar original. ¿Ya? ¿Esto cómo se calcula? Y espérate, primero se lo voy a decir de otra forma. Si yo tengo acá, ¿se acuerdan de mi segundo valor? Eran 5 millones, 6 millones, ya eran 6 millones. Con 4 millones y 2 millones. Ya, todo esto van a ser Mickey 1, Mickey 2, Mickey 3. Si a cada uno le sumo a, por ejemplo, le sumamos 2 millones, vamos a ver 2 millones, más 2 millones, más 2 millones, me dice que después va a quedar la desviación estándar como si hubiese sido la de la original. Y esto me quedaría como una nueva con 8 millones, 6 millones, 2 millones. Porque ¿qué me hace esto? Lo único que hace es tomar esta diferencia, que la diferencia
sigue siendo, el rango sigue siendo 4, porque 6 menos 2 es 4, acá 8 menos 4 sigue siendo 4, lo único que hace es que me eleva este en 2, me lo sube este en 2 y me sube este en 2. Pero la diferencia entre estos dos, esta diferencia, o sea, su dispersión se mantiene constante. Entonces, así como uno puede recordar lógicamente por qué cuando uno lo suma a cada uno de los términos, no varía, ¿ya? Ya, entonces ahora demostrémoslo algebraicamente. Ya, porque si tenemos que la división estándar a cada uno valor de los datos, va a ocurrir lo siguiente. Primero tenemos que ver la media, qué le pasa a la media cuando le sumamos algo. Entonces supongamos que tenemos 3 datos. Más x3. ¿Ya? Esta va a ser la media, dividido en 3. Y a cada uno le sumamos, entonces vamos a tener la nueva, que es cuando le sumamos a cada uno a. Va a ser x más 1 más a, más x más x2 más a, más x3 más a. Y todo esto dividido en 3. ¿Ya? Porque estos van a ser mis nuevos datos. Recuerden que a cada uno de los datos le sumamos a. Entonces mi x' va a quedar como x1 más x2 más x3 más 3a. Y lo puedo separar de las fracciones, ¿ya? Esa propiedad ya la vimos. Y se puede separar, ¿ya? Entonces acá hacemos chas y me queda más a. Entonces mi nueva media va a ser x más a, ¿ya? Por otro lado, ya, entonces recuerden eso. La nueva media va a ser x más a. O sea que si nosotros le sumamos a, si se acuerdan el nuevo ejemplo me da 8, 6, 4. Ya tenía 6, 4, 2. Antes la media era 4 y ahora la media después va a ser 2. 6, perdón. Ya, entonces a la media se le suma el valor que se le agrega. Entonces si ahora aplicamos la fórmula, supongamos que tenemos 3 datos de nuevo. Va a tener x1, también x1 va a ser mi nuevo dato. ¿Ya? Pero ahora se le tiene que restar la nueva media. La nueva media era x más a. ¿Sí? Voy a repetir que la fórmula era x1, el dato, menos su media, ¿ya? Al cuadrado. Pero ahora, ¿qué es el dato? Mi dato va a ser x más a, porque a cada dato le agregué una constante. Entonces, si antes teníamos 6 millones, y si le sumamos 2, ahora tenemos 8 millones. Pero se expresa así, ¿ya? 6 millones más 2 millones va a ser menos. Y la nueva media, que si antes era 4 y ahora es 6, va a ser 4 más la constante. Y así mismo se hace con cada uno de los términos. Ya, y se le van al cuadrado. No va a alcanzar el tercero, pero se le suma lo mismo, ¿ya? Y esto lo vamos a dividir en 2. Entonces supongamos que son 2 términos. Que se va repitiendo las cosas, se dan cuenta. Y acá vamos a tener x1 más a menos x barra más menos a. Y todo esto al cuadrado. Vamos a tener lo mismo. x2 más a menos x barra menos a. Todo esto al cuadrado, todo esto dividido en la cantidad de datos, que ahora le puse 2. Y si se dan cuenta, a menos a se me van, ¿ya? Y me queda igual que en un principio como era la fórmula. Entonces esto puede pasar hasta el xn, puede seguir pasando, ¿ya? Y acá dividió n o 2, porque 2 fue el caso, ¿ya? Y esto va a ser igual a la fórmula. Entonces así se explica esto. Cuando le sumamos a, me va a dar la fórmula, que está en función de x, ¿ya? Que x va a ser mis datos. La tercera propiedad es que si sigma a cada dato se le multiplica una constante, la constante se elimina, sale hacia afuera. Entonces, viendo de nuevo el ejemplo, los 6 millones, los 4 millones,
y de los 2 millones, si a cada uno le multiplicamos 2, fíjense lo que pasa. Vamos a tener 12 millones, vamos a tener 8 millones, vamos a tener 4 millones, ¿cierto? La vamos a multiplicar cada uno 2. Fíjense que el rango antes era 4, ¿ya? Y el rango ahora es 8. O sea que el rango también se vio afectado por la cantidad que le multipliqué. Entonces quiero recordar que se multiplicó por 2. ¿Ya? Cada uno de los términos le multipliqué por 2. ¿Y qué le pasó? Mi desviación estándar se vio afectada por este rango. O sea, por esto. Y al rango también le pasa lo mismo. Porque si el rango antes era 4, ahora es 8. O sea que es 4 por 2. ¿Ya? Y aquí va a pasar lo mismo con sigma. Y la demostración queda como tarea para la casa. Si no pueden, me escriben en los comentarios, ¿ya? Pero les voy a adelantar algo, que soy bueno, ¿ya? Que X por A tienen que ver primero su promedio. ¿Qué le pasa al promedio cuando se le multiplica por A? ¿Ya? Ahí tienen que calcularlo ustedes. Se los dejo como tarea para la casa. Si no, repito, si tienen dudas, cualquier cosa vuelvo a hacer otro video aparte. Pero si no, yo creo que escribiéndolo se va a entender, ¿ya? Gracias chicos, me despido. Esto ha sido todo lo que sea rango, desviación estándar o varianza. Les quería recordar que yo tenía una duda en particular, que ¿qué pasa si la desviación estándar es 1? No me quiere decir nada, solo me quiere decir que varían no tanto los resultados, porque podría existir una desviación estándar igual 10 y ahí sí varían. No varían tanto los resultados, pero tampoco puedo asumir nada. Solo puedo asumir que igual son homogéneos, pero no tanto. Porque un 0,2 por ejemplo va a ser mucho más homogéneo, ¿ya? Y que cuando era 0, estos 3 significa que es amodal. Ya chicos, espero que hayan entendido. Los dejo hasta aquí con la clase.